Buenos días, muchachos. Buenos días, Buenos Gaby. días, profe. Buenos días. Bueno, pues vamos a continuar con la clase. Si ustedes recuerdan, la última sesión nosotros habíamos analizado la, este, la técnica de 8 QAM. Se quedó de tarea que ustedes analizaran la de 16 QAM. Vimos lo que era la eficiencia del ancho de banda. Y bueno, derivado de este concepto de eficiencia del ancho de banda es como nosotros comentamos que bueno, la eficiencia del ancho de banda nos permite determinar precisamente cuál técnica de modulación es más eficiente, dependiendo del ancho de banda con el que nosotros contemos, ¿no? Y bueno, pues pudimos observar que es posible con las técnicas de modulación digital enviar eh, diversas señales portadoras por el mismo medio de comunicación, es decir, que compartan el mismo ancho de banda sin que ellas se traslapen, ¿no? Y bueno, para lograr esto, comentábamos que utilizamos una técnica que es la multiplexación, ¿sí? Básicamente es, por su definición, esta multiplexación lo que nos permite es la combinación de dos o más canales de información utilizando un solo medio de transmisión, ¿sí? Y el dispositivo que nos permite realizar este proceso se llama multiplexor, ¿sí? Que básicamente es como un switch, el cual va a ir seleccionando cada uno de las portadoras o de los canales que yo quiero transmitir. Y este proceso de multiplex es la transmisión simultánea de varios canales de información, simplemente separados estos canales porque cada una de sus portadoras va a llevar una frecuencia distinta para evitar que al momento de realizarse la comunicación no interfieran entre ellas mismas, ¿sí? Como ejemplo, podríamos hablar de lo que es la comunicación de voz, lo cual significa que dos o más canales de voz se van a poder transmitir en una sola señal, ¿sí? Muy bien. Sí, entonces, como ya les comentaba, su principal objetivo, pues es poder compartir el ancho de banda que tenemos asignado para que sobre ese enlace yo pueda enviar más canales de comunicación al mismo tiempo y con esto pues aumentar la eficiencia de la transmisión, ¿sí? Bueno, existen diversas técnicas, diversos tipos de multiplexación. Las más conocidas pues son la multiplicación por división en tiempo y la multiplexación por división en frecuencia. También está la multiplexación por división de código, por división de onda, por estadística o multiplicación por protocolos de capa de transporte del modelo OSI, ¿sí? Básicamente estas técnicas, la diferencia que radica entre ellas es la característica que vamos a variar para poder hacer la comunicación al mismo tiempo. En el caso, por ejemplo, de la multiplexación por división en tiempo, como su nombre lo indica, la forma de comunicarnos va a ser a través de turnarnos en el tiempo. Los canales que quieran transmitir por ese ancho de banda, lo que van a hacer es turnarse
intervalos de tiempo para poder hacer la transmisión, ¿sí? Eh, es decir, van a utilizar todo el ancho de banda, cada uno de los canales, pero por intervalos de tiempo. En el caso, por ejemplo, de la multiplicación por división en frecuencia, también su nombre lo indica, la frecuencia es la que nos va a permitir, es el parámetro que nos va a permitir la separación o la forma de cómo se va a enviar la información. En este caso, cada portadora va a tener una frecuencia diferente y va a poder estar transmitiendo todo el tiempo, pero solamente por una ranura de frecuencia que se me asigne, ¿sí? En el caso de la división de código, también su nombre lo indica, entonces lo que va a hacer es que va a tener cada una de las canales de comunicación va a tener una codificación diferente para evitar que se eh, traslapen las señales entre sí, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la multiplexación estadística, bueno, ahí se hace un análisis de la probabilidad de transmisión de cada uno de los canales y aquellos que generalmente transmiten poca información o sí, transmiten poca información, pues entonces el tiempo de transmisión pues se va a disminuir y aquellos que transmitan más de forma más constante su información, entonces o que ocupen de forma más constante el canal, pues se les va a asignar un mayor espacio de tiempo para su transmisión, ¿sí? Entonces esto se hace pues con el objetivo de optimizar el, el ancho de banda que tenemos asignado, ¿sí? En el caso de aquí tenemos un esquema de lo que sería la multiplexación por división en tiempo, ¿sí? Si ustedes pueden observar en la figura que tenemos a la izquierda, ¿sí? Tenemos en este caso n canales que se quieren comunicar, ¿sí lo observan? Después viene un triángulo gris, el cual funciona como nuestro o representa al multiplexor, ¿sí? Y ustedes observan que esos n canales que se quieren transmitir, a la salida del triángulo, pues sale un solo canal, el cual, si ustedes observan, es una combinación de los canales que transmitieron. Se ve un segmento del canal rojo, un segmento de bits del canal azul y así sucesivamente hasta un segmento del canal N, ¿sí? Entonces todos se combinan para esta comunicación. Aquí podemos también observar en esa imagen que las señales que se están transmitiendo están en forma digital, ¿sí? Entonces, generalmente esta técnica se utiliza para la transmisión de señales digitales. Podemos observar una representación análoga en la imagen de la derecha. Igual ustedes pueden observar diversas conversaciones de la A a la D. Y bueno, pues podemos ver que al tener nuestro multiplexor, que es lo que yo les comentaba, es como un switch que va a ir seleccionando cada una de las conversaciones, asignándoles el tiempo permitido para que transmitan su información, ¿sí? Y del lado del demultiplexor, la cantidad de señal que pudo transmitir la información que pudo transmitir el canal en un determinado tiempo, pues se deja pasar solamente al usuario al usuario o al destino que le corresponde, ¿sí? Y así también el de multiplexor va a ir switchando o cambiando cada uno de los receptores. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Yo sí, profesora. Está bueno, yo. Sí, Sí. como que, ¿a qué ejemplos, bueno, a qué aplicación más bien de algún aparato o algún ámbito real se aplicaría esta multiplicación? Sí, por ejemplo, en una red de datos que está cableada, nosotros tenemos varios hosts o varias máquinas que quieren transmitir información, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos nuestro proveedor de servicios de Internet, nos determina un cierto ancho de banda.
¿Estás de acuerdo? Entonces ese ancho de banda lo tenemos que compartir con varios dispositivos que quieran transmitir información al mismo tiempo. Entonces, si la comunicación es meramente digital, pues lo que van a hacer es de que vamos a estar transmitiendo sí al mismo tiempo, pero en realidad el canal lo estamos compartiendo por ranuras de tiempo, ¿sí? Entonces, como es tan pequeña esa ranura de tiempo, pues nosotros realmente no percibimos, o sea, no esperamos una hora para poder transmitir, sino son fracciones de segundo. Pero como es todo el ancho de banda el que vamos a utilizar para transmitir, pues entonces la cantidad de información o la cantidad de bits que yo puedo transmitir en ese intervalo de tiempo pues es suficiente para que yo envíe una gran cantidad, ¿sí? Entonces se van formando las llamadas tramas, las cuales están compuestas por información. Una trama sería como esta señal digital que vemos aquí, de color rojo con verde y azul. Esa trama, si tú lo observas, está compuesta de fragmentos de información de cada una de las computadoras que están conectadas a la red y que quieren transmitir información, ¿sí? Entonces, lo que hace es que cada una de estas tramas pues lleva también cierta información de sincronización, quién es el origen, quién es el destino, y entonces con eso el demultiplexor sabe hacia qué destino direccionarlo. Pero eso básicamente se utiliza en las redes de datos. Ah, ok. Gracias, profesor. Muy bien. Entonces, ¿sí? Bueno, pues aquí tenemos igual un esquema muy parecido, ¿sí? Eh, Sí, y si tú observas, bueno, nada más aquí se puede observar algo adicional que es un reloj. Si lo observan y está unido por una línea roja, ¿sí? En este caso es este reloj el que está monitoreando o está determinando la cantidad de tiempo que van a utilizar cada uno de los canales para transmitir la información. Aquí podemos observar en este esquema una sola línea negra, si ustedes observan, que está uniendo a los canales de entrada y a los canales de salida. Es una sola línea, ¿sí? ¿Por qué les hago esta observación? Porque ahorita ustedes en esta nueva técnica, que es la multiplicación por división en frecuencia, podemos observar que también es una sola línea, pero sin embargo esta va a estar segmentada o va a estar dividida en fragmentos de frecuencia, ¿sí? Aquí, como podemos observar en este esquema que tenemos en pantalla, tenemos, al igual que en la técnica de multiplicación por división en tiempo, tenemos diferentes eh, canales de transmisión. En este caso los podemos representar como ahí tenemos tres diferentes teléfonos, si ustedes los observan. Esos tres diferentes teléfonos que tenemos ahí quieren comunicarse por el mismo canal. Entonces, esta técnica de multiplicación por división en frecuencia lo que hace es que la señal señal de voz que generan cada uno de estos teléfonos, pues pueden caer, los tres podrían caer en la misma frecuencia, ¿sí? Si estos tres canales yo los envío así por el medio de comunicación, pues entonces podrían interferir entre ellos y pues inclusive hasta cancelarse entre ellos, ¿no? Entonces, si ustedes observan, el siguiente paso es eh, que yo esta señal esta señal de voz que me está generando el teléfono, yo utilizo tres diferentes portadoras, si las alcanzan a observar, ¿sí? Ahí tenemos tres portadoras, ¿sí? ¿Y qué característica vemos en esas tres portadoras? ¿Qué vemos de diferencia entre esas tres portadoras? Que tienen distinta frecuencia. Exactamente, cada una tiene una frecuencia diferente. Y así nosotros, si ustedes observan, a la salida de ese cuadro blanco que dice portadoras, nosotros obtenemos ¿qué, muchachos? Una señal modulada.
Exactamente, tenemos las señales moduladas correspondientes, ¿sí? Y entonces cada una de esas ondas moduladas pues ya llevan una frecuencia diferente y si ustedes observan ahí un símbolo de sumatoria, eso sería como la función que tendría nuestro multiplexor, ¿sí? Que lo que hace es lograr que estas tres señales convivan por el mismo canal de comunicación, ¿sí? Una vez que esas señales se envían por el canal de comunicación, cuando llega al receptor, podemos ver que tenemos ahí unas cajitas blancas, que es bueno, primero se ve un punto negro, ¿sí? Que sería nuestro demultiplexor, que se encarga de distribuir las portadoras que llegaron al receptor a cada uno de los distintos receptores, ¿sí? Entonces luego se ven unas cajitas blancas que son unos filtros que lo que van a hacer es separar estas señales, ¿sí? Y voy a tener ahora nuevamente mis tres portadoras, ¿sí? O mis tres ondas moduladas. Esas tres ondas moduladas pasarían por un proceso de un demodulador para poder así obtener la señal de información deseada. Entonces, ahorita vamos a... Esto sería básicamente como la definición de lo que serían las técnicas. No vamos a entrar en detalle en todas las técnicas de multiplexación, porque generalmente la técnica de multiplicación por división en frecuencia se utiliza precisamente en señales digitales. Nosotros ahorita en la materia de modulación digital, todas nuestras portadoras, perdón, la técnica de multiplicación por división en frecuencias utilizan señales analógicas para transmitirse. Entonces, todas las técnicas que nosotros vimos aquí en la materia de modulación, ¿cómo fueron, muchachos? Las portadoras, las ondas moduladas que producían nuestros esquemas de modulación. Analógicas. Analógicas, ¿sí? Entonces, por eso nos vamos a concentrar en la técnica de multiplicación por división en frecuencia, ¿sí? Solamente la técnica de multiplicación en tiempo y de código, esas las van a ver en la materia de nuevas tecnologías en la transferencia de la información, ¿sí? Muy bien, entonces voy a compartirles otra presentación que tengo por aquí. Listo, ya se ve, ¿verdad? Sí, profesor. Muy bien, entonces, continuando con la técnica FDM o MDF, es lo mismo, es multiplexación por división en frecuencia. Nos permite, como ya lo habíamos comentado, que nosotros podamos transmitir diversos canales de comunicación utilizando el mismo medio o el mismo ancho de banda, ¿no? Entonces,
Pues esto lo podemos aplicar generalmente cuando nosotros hacemos comunicaciones inalámbricas o cuando los medios de comunicación pues utilizan señales analógicas para su transmisión, ¿no? ¿Cuál sería el objetivo? Pues el objetivo sería optimizar el ancho de banda que tenemos asignado. Es decir, si yo quiero transmitir, por ejemplo, un canal de voz, yo utilizo un ancho de banda que me asignaron y si yo quisiera transmitir otro, pues entonces tendría que solicitar que se me asigne otro espacio para poder hacer esa transmisión. Entonces, para evitar esto, pues yo necesito que con el ancho de banda con el que yo cuento, pues optimizarlo para poder enviar múltiples comunicaciones al mismo tiempo, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí tenemos un esquema. Aquí tenemos un esquema general de lo que sería una multiplexión, en donde podemos observar que yo deseo comunicar o enviar información de n líneas de canales de entrada, ¿sí? Posteriormente tengo mi multiplexor, ¿sí? Y una vez que pasan estas señales por el multiplexor, las organiza de tal forma que a través de un solo enlace yo puedo realizar la comunicación de n canales, ¿sí? Del otro lado tengo mi demultiplexor, el cual se va a encargar de separar estas señales que viajaron por el canal y distribuirlas en las n diferentes líneas de salida, ¿sí? Ese sería como el esquema general, ¿sí? Y bueno, ya habíamos comentado pues que la clasificación que tiene la multiplexación pues puede ser por división en frecuencia, por división en tiempo, por división de longitud de onda, comentábamos por división de código, estadística, ajá, etcétera, ¿sí? Bueno, pues entonces, en el caso de la multiplexación por división en frecuencia, perdón chicos, listo. Bueno, pues aquí tenemos el esquema de la multiplexación.
es algo muy parecido a lo que ya habíamos visto hace un momento. Si ustedes observan, tenemos nuestras señales moduladoras o nuestras señales que queremos transmitir, que serían estas que están aquí, ¿sí? Ambas, o bueno, todas ellas tienen que pasar por un modulador, donde este modulador, como nosotros ya lo analizamos, van a generar una portadora, ¿sí? Para que se genere una onda modulada, ¿sí? Aquí la característica para aplicar las técnicas de multiplexación es que las portadoras pues tengan frecuencias diferentes cada una de ellas. Entonces, de acuerdo a este esquemita que nosotros estamos viendo aquí, ¿qué técnica de modulación están utilizando aquí? Quien quiera contestar. Estas formas de onda que tenemos aquí. ¿Sí me escuchan? Sí, sería AM. Exactamente, sería la técnica de AM, ¿no? Ustedes observan estas formas de onda que tienen estas ondas moduladas, básicamente en la amplitud de las portadoras es donde se está reflejando la forma de onda que tienen estas señales de entrada. ¿Sí lo observan? Sí. Entonces, a simple vista podemos observar que estas técnicas son una modulación AM, ¿sí? Aquí estaría nuestro multiplexor, ¿sí? Y esta sería nuestra señal que está viajando por el canal de comunicación. Si ustedes observan, se ven como traslapadas, ¿sí? ¿Sí lo ven? Entonces, se ven traslapadas, sin embargo, no se suman ni se restan, porque tienen diferentes frecuencias, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí lo único que habría que considerar es con qué ancho de banda cuento para que precisamente las portadoras que yo proponga no excedan ese ancho de banda que yo ya tengo asignado. Ujú. En el caso de la de multiplexación, pues nosotros tenemos nuestra señal, nuestras señales moduladoras que van viajando por el espacio libre, llegan al receptor, pasan por el demultiplexor, ¿sí? Bueno, el de multiplexor sería todo esto, ¿no? El de multiplexor lo que va a hacer es filtrar las señales para poderlas separar, cada una de las portadoras o de las ondas moduladas. Estas ondas moduladas, ¿qué tengo que extraer de esta información que me está llegando? Por ejemplo, Edgar Rojas. Buenos días, maestro. Buenos días, Edgar. ¿Me podría repetir la pregunta? Sí, sí, una vez que el demultiplexor separa las ondas moduladas, yo obtengo estas señales, ¿estás de acuerdo? ¿Qué me interesa extraer de estas señales? La información. La Bueno, información, sí, la información, precisamente la información que me enviaron. ¿Qué debo de hacer para extraer la información de estas señales que tengo aquí? Sí se ve que están sombreadas en azul, ¿no? sí, bueno, le tuve que ampliar ahorita. Codificarla, bueno, no sé cómo decirlo. Bueno, el ¿Cómo? demodulador. Exactamente, de modularlas, ¿no? Al Ajá, momento de demodularlas, ¿qué pasa con las portadoras? Al momento de demodular esas ondas moduladas. se quitan y dejan la información. Ahí no sé. ¿Perdón? Se quitan y, o no, o, Sí. ¿Qué pasa o con las portadoras? Se desechan, ¿no? ¿Y ajá, con qué me quedo? con la información, ¿no? Con la Que queremos. información. Ujú. Que debe de ser parecida o muy parecida a la señal que yo inicialmente envié. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Muy bien, gracias Edgar. Muy bien.
Esta es otra forma, otro esquema para hacer esa misma representación. Kevin Bonilla. Sí, profe. Ujú. ¿Me podrías apoyar comentándome qué es esto? ¿Qué entiendes? Sí se ve que lo sombríe, ¿verdad? En azul. Sí. Sí. ¿Qué es eso? Se ve que... bueno, es que lo tiene, divide, tiene varios canales. Ajá. Y en cada uno, pues, me introduce, parece que es un bold o uno lógico. No estoy seguro. Bueno, Ujú. Sí. es lo que parece. También de frecuencia. Pues sí, no sé si realmente esté representando la frecuencia cada grafiquita. Bueno, sí es cierto, sí representa la frecuencia. Ajá. Sí, es como si fuera un espectro de frecuencia, ¿estás de acuerdo? Sí. Como si fueran varios espectros de frecuencia. Ujú. Ujú. ¿Qué diferencia ves entre ellos? ¿Cuántos canales tenemos ahí? Tenemos 5. 5 canales. ¿Qué diferencia ves entre ellos, esos 5 canales? Em, Aparentemente ninguna. Exactamente. Eso quiere decir que de los 5 canales de información que yo quiero enviar, pues cabría la posibilidad en que sean exactamente iguales, ¿no? Ujú. Sí. Si estos 5 canales yo los transmito, estamos de acuerdo que en este esquema de acá atrás, la señal yo la representé ¿en qué dominio? En la Esta amplitud, señal, esta digo, señal que tengo que, ajá, es- en la frecuencia, ¿no? en la frecuencia. Digo, no, eso fue en la amplitud, ¿no, profe? En la amplitud, por ahí va, pero no sé, generalmente no es un término que se utilice así, porque en la frecuencia también tiene amplitud, ¿estás de acuerdo? Ujú. Sí. Eh, Hay otro término que usamos para decir esa señal está representada en el dominio ¿Tiempo? del tiempo, ajá. Ujú. Este esquema está basado en una representación en tiempo de los canales de entrada. Y este esquema que yo tengo acá, las señales de entrada están representados en qué dominio, En la frecuencia. en el de la frecuencia, ¿sí? Eh, Generalmente como ingenieros, eh, nosotros tendemos a representar muchos de los conceptos que nosotros analizamos están representados en diagramas. Ajá. Entonces, Ujú. por eso es bien importante que analicemos, pues, ¿qué me está diciendo este diagrama? O sea, si lo veo figuritas, veo imágenes y me lo salto, ¿no? No, Sí. al contrario. Dicen por ahí un proverbio chino que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿sí? En teoría de la información, si nosotros hacemos un análisis de la cantidad de información que me genera un conjunto de mil palabras con respecto a la cantidad de información que me genera una imagen, se comprueba matemáticamente que es cierto, que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, por eso es la insistencia de que analicemos qué me está indicando este diagrama, porque eh, aquí me está diciendo muchísima información, ¿sí? Podemos ver que, como tú bien lo comentas, que esta es una representación en frecuencia de 5 canales que yo quiero transmitir. ¿Por qué? Porque en términos de frecuencia, como acuérdate que el ancho de banda se expresa en qué unidades, Kevin, ¿En Hertz? en hertz, y esos son ciclos por segundo, estamos hablando de frecuencia. Entonces, ¿qué pasaría si estas 5 frecuencias yo las enviara
por el mismo canal de comunicación, así como están ahorita, sin hacerles ningún preprocesamiento. Si yo así las envío, ¿qué crees que pasaría? Pues se verían igual como en el esquema que está ahí adelante, ¿no? ¿Se Ahí, verían igual? ajá, por ejemplo, ahí Mi, dice, en el esquemita que tenemos que dice bandas de guarda, ajá. pues ahí se ven, se acoplarían todas a cada una, o se, ¿cómo diría? Se concatenan. ¿Tú crees que sucedería esto si aquí dice que esta tiene frecuencia F, Ajá. esta tiene la misma frecuencia, esta tiene la misma? ¿No crees que todas caerían en una? Sí. Sí, ¿no? Se encimarían en la misma, todas. Ujú. Ajá. Y precisamente como tú bien lo comentas, aquí observamos que se están concatenando, no se están encimando, se está poniendo una después de otra. ¿Cómo es que logramos que vaya una después de otra y no se encimen todas en la misma? Es que cada canal va entrando Ujú. uno por uno, no realmente entran todos al mismo tiempo. Si nos damos cuenta, por ejemplo, aquí entró primero la F5, después la F4, la 3, la 2, la 1, o no sé si fue al revés. No es cierto, Ajá, sí fue de 1 a 5, ¿no? Sí ajá. fue de 1 a 5, entonces fue entrando cada una. Este, Supongo que la entrada pues fue por la frecuencia, ¿no? O sea, por cada frecuencia. Ujú. Sí, bueno, Sí, eso veo lo pero más por lógico. ejemplo, imagínate, por ejemplo, ¿no? Que Ujú, dicen, eh, este, este rango que tengo aquí de frecuencias, en este rango de frecuencias, ujú, van a, tenemos lugares asignados en un autobús, ¿no? Y ujú, resulta que el primer lugar, el primer autobús, perdón, el primer asiento corresponde a los pasajeros que tengan nacionalidad mexicana. El ujú, segundo asiento corresponde a los ciudadanos que tengan nacionalidad estadounidense, chinos, japoneses y alemanes. Ajá. Entonces resulta que todos estos son mexicanos. ujú. Entonces resulta, ¿cuántos asientos hay para mexicanos? Solo uno. Solo uno. Entonces, ¿cuántos de estos van a poder ocupar ese lugar? Solo uno de ellos, Solo uno de los uno y cinco. los demás se van a quedar sin lugar. ¿Estás de acuerdo? Ujú. Sí. Entonces decimos, ¿qué te parece si a este lo dejo con la nacionalidad mexicana como está? Y a este le cambio a nacionalidad De estadounidense. estadounidense. A este le cambio nacionalidad japonés, Sí. chino y alemán. Ujú, Y entonces, ahora, una vez que pasan por este filtro, que pasan por el que está checando los pasaportes, entonces le dice al primero, siéntate en el lugar del mexicano. El siguiente, siéntate en el lugar estadounidense, siéntate en el lugar del chino, siéntate en nacionalidad japonesa y siéntate en nacionalidad alemana. ¿Estás de acuerdo? sí. Entonces, si yo no les hubiera cambiado la nacionalidad a cada uno de ellos, nada más hubiera podido viajar uno. ¿Estás de acuerdo? Ok. Entonces, esta cosita que está aquí, ¿sí? Que fue prácticamente todos 6 meses de análisis que hicimos en este semestre, ¿cómo se Ujú. llama? Entonces aparte, ¿Mande? es, en la parte sombreada, ¿no? Sí, la parte sombreada. ¿Cómo se llama? Modulación. Exactamente. Esto es un modulador, ¿sí? Que lo que está haciendo es que, si tú observas, ahora las Fs cambian, no son las mismas. Las Fs de aquí son las Ujú. mismas. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué Ajá. pasa con las Fs de aquí? Eh, Cambian, ¿no? Les asignan una diferente E- frecuencia. Exactamente, una frecuencia diferente, una nacionalidad diferente a cada una de las señales de información, ¿sí? Ujú. Entonces, al asignarle yo una frecuencia de portadora diferente,
a la salida yo espero tener mis señales, mis ondas moduladas con una frecuencia diferente, ¿sí? Entonces, haz de cuenta que estos pasajeros pasan por ¿La aduana? por la Secretaría de Relaciones, ¿no? Que es donde asignan los pasaportes o las nacionalidades, y entonces salen convertidos en las mismas personas, pero con diferente nacionalidad, ¿sí? Y lo mismo pasa aquí. Esta información, a la salida de mi modulador, yo obtengo la misma señal de información, pero adaptada a ciertas características de la portadora. ¿Estás de acuerdo? Pueden ser Sí. amplitud, frecuencia o fase, ¿sí? Y bueno, ahora simplemente este filtro de lo que se va a encargar nada más es de como de checar si realmente cumplen con la frecuencia que necesitan para que se acomode cada uno en el lugar que le corresponde, ¿sí? Esto es lo que me está diciendo este esquemita. Y aquí yo tengo un símbolo. ¿Qué me representa ese símbolo? Sumatoria. Es una sumatoria, exactamente. Si nosotros recordamos en nuestro esquema de acá atrás, aquí yo tengo, ¿qué tengo aquí? Igual un símbolo de suma. Exactamente, un símbolo de sumatoria, lo cual sería la función de mi multiplexor. Ajá. Entonces, si tú observas a ese bloque de sumatoria, están entrando todas las señales de entrada, ¿sí? Y entonces, este bloque de sumatoria, al sumarlos, como tienen diferentes frecuencias, pues entonces lo que va a hacer es concatenarlos. Porque si no, si todos fueran mexicanos, Pues no se podrían poner en el mismo espacio. exactamente, los estaríamos sentando uno sobre otro. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y si vamos en autobús de aquí a, qué te gusta? A Canadá, imagínate cuántos días nos tardaríamos. Entonces, Sí. el mexicano que va hasta abajo, pues prácticamente estaría asfixiado. Luego el que sigue, pues ya definitivamente tendría dolor de espalda, etcétera. ¿Estás de acuerdo? Entonces, puede que sí lleguen a su destino, pero cuando lleguen a su destino, bueno, el de hasta abajo a lo mejor ni llega, ¿no? Ya todo asfixiado, pues ya no llegó. Y lo mismo pasa con las señales, ¿sí? Puede que lleguen al destino, pero ¿qué se entiende de la información original que se envió? Pues muy poco, o ya está muy degradada, ¿sí? Entonces, por eso es que utilizamos estas técnicas de modulación para hacer como una adecuación de las señales que yo quiero enviar, dependiendo del canal de comunicación que yo voy a utilizar, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, este esquema que tenemos aquí en esta diapositiva número 4 es el mismo esquema que tenemos en la diapositiva número 3. Sin embargo, esto está expresado en términos de frecuencia y el anterior estaba expresado en términos de tiempo. ¿Sí? Sí. Muy Sí. bien. Entonces vamos con el siguiente. Aquí tenemos unos pequeños ejemplos. Muchas gracias, Kevin. Brandon. Pues, Sí, profesor. Bueno, Buenos, mira, buenos días. Una buenos días. de las principales aplicaciones en donde se usan estas técnicas de multiplexación por división en frecuencia es en telefonía, ¿sí? Aquí nosotros podemos observar, a ver, déjame ver si puedo modificar esto.
Ujú. Muy bien. Íbamos con Brandon, ¿verdad? Sí. Brandon. Comentábamos que estas técnicas se utilizan mucho en la telefonía, ¿sí? Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo. Me dice, asuma que el canal de voz ocupa un ancho de banda de 4 kilohertz. ¿Por qué crees que digan esto, Brandon? Un canal de voz tiene un ancho de banda de 4 kilohertz. Me imagino que ya es un estándar para los de la telefonía. Sí, es un estándar, pero ¿de dónde crees que salga? Bueno, del ¿Te acuerdas? espectro de frecuencia. Ajá. ¿Cuál es el rango de frecuencias de voz? Ok. Era de... ¿Me da un segundo, por favor? Estar checando ese punto. Sí. Era de, bueno, de 3 a 3.4 kilohertz, si no fue. Perdón, de Ajá. 0.3 kilohertz a 3 kilohertz. Ajá, exactamente, ¿no? Generalmente está la frecuencia máxima es 3.3 kilohertz, ajá. Entonces, ellos dicen que por estándar el ancho de banda es de 4 kilohertz, porque de 3.3 kilohertz a 4 kilohertz tenemos 0.7 kilohertz de separación, o tendríamos 0.7 kilohertz de separación entre cada canal de voz. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes recuerdan el esquema anterior, que me voy a regresar al esquema anterior. En el esquema anterior, si ustedes observan, aquí tenemos varios, vemos que las portadoras están una seguida de otra, ¿sí? Pero no están totalmente juntas, ¿sí? Si ustedes observan, hay unas ranuras de frecuencia que separan a estas portadoras y le llamamos banda de guarda, ¿sí? Entonces, si un canal de voz utiliza 4 kilohertz, entonces podríamos decir que de aquí a acá son los 3.3 kilohertz más 0.7 kilohertz, entonces ya serían los 4 kilohertz. Y con eso, cada canal de voz cumpliría con su rango de frecuencias correspondiente más un rango de frecuencias de banda de guarda. Por eso es que son 4 kilohertz. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, muchachos? No, pero ¿No? Yo sí, profesora. Sí. En el ejemplo decía que no utilizaba la banda de guarda. ¿Ahí no hay problema? En la diapositiva que sigue. Sí, en el ejemplo. Ok, sí, precisamente por esto, porque como ya estamos estableciendo que la voz va a tener un ancho de banda de 4 kilohertz y como sabemos que su frecuencia máxima es de 3.3 kilohertz, entonces no hay necesidad de adicionar más banda de guarda porque esos 4 kilohertz ya la contemplan. ¿Qué, profesora? Precisamente es por esa razón.
Ok, muy bien. Entonces dice, tenemos que el ancho de banda de cada uno de los canales son 4 kilohertz, ¿no? Dice que nosotros queremos combinar 3 canales de voz, ¿sí? Dice que yo cuento con un ancho de banda de 12 kilohertz, ¿sí? Esta banda de guarda va a estar este ancho de banda va a estar entre 20 y 32 kilohertz, que son los 12 kilohertz con los que cuento, ¿sí? De acuerdo al esquema que nosotros vimos hace un momento, eh, ¿cómo sería la distribución de frecuencia para que cada canal de voz pueda transmitirse por ese ancho de banda, Brandon? Disculpe, profesor. ¿Perdón? Bueno, yo ya no lo escucho, Brandon. Es que se perdió la conexión, profesora. Un Ok, sí, segundo. sí. Sí, no te preocupes. Ok, bueno, es que igual hay un poquito cortada la pregunta que decía, pero por lo que entendí es que necesitaríamos 3 anchos de banda, ¿no? Cada una es de 4 kilohertz. Ajá, Y por lo tanto tendríamos un ancho total de 12 kilohertz. ajá. La pregunta específica es, ¿cómo Ok. organizarías esas frecuencias para que esos 3 canales de voz se transmitan por ese ancho de banda de 12 kilohertz? Pues cada una tendría su espacio bueno, de 0 a 12. O sea, la primera tendría de 0 a 4, la segunda de 4 a 8 y la última de 8 a 12. Para que Exacto. las tres... Ujú. Ok. Sí, te escucho. No era para decir que ninguna se traslape con otra y vaya a ver y la información se vaya a dañar o se vaya a corromper. Ujú. Muy bien. Es precisamente lo que Brandon dice, ¿no? Aquí lo tenemos. Tenemos nuestros 3 canales telefónicos o canales de voz, que cada uno tiene un ancho de banda entre 0 y 4 kilohertz, ¿sí? Si yo los mando así, ya comentábamos que entonces todos caerían en el mismo rango de frecuencias, ¿sí? Y entonces nada más se podría enviar uno, y si es el caso de que insistamos enviando los 3, pues los 3 se encimarían. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tendríamos que aplicar nuestra técnica de modulación, donde la portadora 1 fuera tuviera frecuencia de 20 kilohertz, la siguiente portadora tuviera una frecuencia de 26 kilohertz y la última de 30 kilohertz. ¿Queda claro por qué esas frecuencias? Sí, profe. ¿Sí? César Eduardo. Sí, profesora. Ajá. ¿Por qué esas frecuencias? ¿Por qué la portadora 1 sería de 22, la 2 de 26 y la tercera de 30? ¿Tiene algo que ver que sea el punto medio? Sí, si ustedes recuerdan, todos los espectros de frecuencia que calculamos tiene una frecuencia central. Ustedes recuerdan, todos nuestros espectros de frecuencia que analizamos en clase tienen una frecuencia central, que es la frecuencia de portadora, tienen la frecuencia de la banda lateral superior y la frecuencia límite de la banda lateral inferior. ¿Se acuerdan? Ajá, entonces, ¿qué frecuencia tendría que tener mi portadora? La frecuencia central entre esas dos. La frecuencia central.
¿Sí? Bueno, entonces si ustedes observan o notan, todo esto, ustedes ya lo saben. Nada más es cosa como de ir analizando y recordando un poquito. ¿Sí? Entonces mis moduladores tienen frecuencias de portadora distintas y tienen que ser frecuencias centrales entre cada una de del rango de frecuencias a las cuales yo quiero llevar mi señal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque las tengo que distribuir entre 20 y 32 kilohertz. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí observamos que estas señales son desplazadas de acuerdo a su frecuencia de portadora, pasan por el multiplexor, ¿sí? Y las señales viajan por el canal de comunicación, ¿sí? Entonces ahí ya tengo mi esquema del transmisor y de este lado, acá abajo, tengo mi receptor. Entonces, ¿qué pasa con las señales que viajan por el canal? Llegan a mi receptor. ¿Y esta qué parte sería, César Hernández? ¿Sería el de modulador? Sería más bien el de multiplexor, ¿no? Sí, perdón, de multiplexor. El de multiplexor que se encarga de separar estas señales que viajaron en el mismo canal y las va a separar en las diferentes portadoras. Ahora sí, ¿cómo llego de estas señales, estas ondas moduladas, cómo llego a estas señales de información? Aquí debe haber un proceso intermedio. ¿Estás de acuerdo, César? ¿Cómo se llama ahora sí ese proceso intermedio? Sí, ahora sí sería el de modulador. Exactamente, ahora sí es nuestro demodulador. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? No, profesor. ¿No? Muy bien. Y pues básicamente pues es lo que dice aquí, ¿no? Muy bien. Muy bien. Aquí tenemos otro ejemplo. Dice, se multiplexan 5 canales de radio. Cada uno tiene un ancho de 100 kilohertz. Me pregunta, ¿cuál va a ser el ancho de banda del enlace que yo necesitaría si quiero transmitir estos 5 canales de radio, pero quiero que exista una banda de guarda de 10 kilohertz entre cada uno de ellos para evitar interferencias? ¿Sí? ¿Esto qué te recuerda, Daniela? ¿No está Dani? Sí, aquí estoy. ¿A qué te recuerda? ¿Te acuerdas que hicimos una tarea relacionada a esto? ¿Una investigación? A inicio de semestre. ¿De las frecuencias de radio? Ajá, exactamente, de las estaciones de radio. ¿Qué estaciones de radio analizamos o investigamos? AM y FM. AM y FM. ¿Y te acuerdas que determinamos que cada estación de radio tenía un ancho de banda y también tenía una banda de guarda? ¿Te acuerdas? Sí. Muy bien. En este ejemplo, ¿cuál sería ese ancho de banda que yo necesitaría? ¿Sería 110? 110. ¿110 en total? Ajá, en cada canal. En cada canal, ajá. Pero en total, porque me preguntan, ¿cuál sería el ancho de banda del enlace? O sea, de toda la comunicación para estos 5 canales de radio.
con sus respectivas bandas de guarda. 550. 550 podría ser, mira, voy a poner el esquema, quedaría de esta forma. ¿Estás de acuerdo? Tengo mi canal de radio 1. Aquí que sería, ¿cuál sería? Mi canal de radio 1, 2, 3, 4 y 5. La banda de guarda está entre cada uno de ellos. Serían 540 porque estás de acuerdo que ya sea en este extremo o en este extremo, a menos que hubiera otro canal, sería necesario considerar la banda de guarda. Pero si no hubieran otros canales, pues entonces las bandas de guarda de los extremos, pues no se considerarían, ¿no? Por eso es que quedarían 540. Sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Sí, yo, profesora, ¿no? Se me perdió un poquito la conexión y no escuché por qué dieron los 540, es que me perdí un poquito ahí. Sí, bueno, considerando que cada canal de radio, los 5 canales de radio, cada uno de ellos tiene un ancho de banda de 100 kHz. ¿Estás de acuerdo? Y me dice que debo de considerar una banda de guarda de 10 kHz entre cada uno de ellos. Se consideran 1, 2, 3 y 4. Y comentábamos que las bandas de guarda de los extremos, a menos que hubiera otro canal adyacente o canal vecino, pues entonces sí la consideraríamos. Si no, no es necesario considerar las bandas de guarda de los extremos. Por eso es que realizando la sumatoria nos quedan 540 kHz, sin considerar las bandas de guarda de los extremos. No sé si quede claro. Sí, ya lo observé. Gracias. Sí, por nada. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿No? Bueno, pasamos al siguiente ejemplo. Muy bien. Vamos con este esquema que tenemos aquí. Bueno, con este ejemplo. Este es otra aplicación. ¿Sí? Si ustedes se recuerdan, la primera aplicación es con respecto a los canales telefónicos, a la telefonía. En el caso del ejemplo 2, está relacionado con los enlaces de radio, AM, FM. Con el ejemplo 3 está relacionado con enlaces satelitales, que es donde se utilizan estas técnicas de multiplexación. ¿Sí? Y tenemos un ejemplo que dice, para 4 canales de datos digitales, cada uno está transmitiendo a 1 megabit por segundo. Si yo quiero hacer esta transmisión a través de un canal de satélite, yo cuento con un ancho de banda de 1 megahertz. Me pide que yo diseñe una configuración apropiada utilizando esta técnica de multiplexación. Entonces, a ver, vamos con Ana. ¿Cómo te imaginas que podríamos hacer esto, Ana? Pues, bueno, yo creo que, pues dividiendo, ¿no? Primero. ¿Qué dividimos? Los 1 megahertz. Ajá. Pues en 4, ¿no? Porque son 4 canales. Ajá, en 4. Y el resultado me va a dar 0.25 megahertz. ¿Y eso qué me indica? Los .25, pues el ancho de banda que va a tener cada uno.
Exactamente, el ancho de banda que va a tener cada uno de esos 4 canales. Ajá, ¿y ahora qué haríamos? Bueno, pues ya teniendo el ancho de banda, tenemos que ver. Pues dice 1 mega. Mm, Sí, sí, vas muy bien. ajá, tenemos 1 Mbps, ¿no? Megabit por segundo. Ajá. Ajá. Em, Ese 1 entonces, megabit por segundo, ¿qué me representaría? De acuerdo a lo que hemos visto aquí en la clase. Ese 1 megabit por segundo, ¿qué sería? que se modula como son 4 canales, pues serían 4 bits, ¿no? No, Que sí. cada canal transmite a 1 megabit por segundo. Cada uno de esos 4 canales. Entonces, ese 1 megabit por segundo, ¿qué me estaría representando? ¿En cuánto se van a modular cada uno? No. ¿Cómo es la señal de entrada? La señal ¿Cómo son las señales que yo quiero transmitir? analógica. A ver, lee el enunciado. No, perdón, de datos digitales. Digitales, ajá. Entonces, primero, ¿qué técnicas de modulación voy a utilizar? ¿Digitales o analógicas? Digital. Digitales. Ok, entonces ahorita me olvido de AM, FM y todo lo demás. Nada más me quedo con las técnicas de modulación digital. Ok, entonces, dentro de las técnicas de modulación digital, ese bits por segundo, esa expresión de bits por segundo, ¿qué me representa? La velocidad de la entrada. Exactamente. ¿Qué variable es esa? Baudios. No, estos son bits por segundo. Y acuérdate que los cambios son los baudios son cambios de amplitud, de frecuencia o de fase en la señal analógica. Ajá. Entonces, estos bits por segundo, ¿qué variable me representan? Es la variable de FB. Exactamente, FB, que es la velocidad de bits de entrada. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, tú ya me dijiste que cada canal va a requerir 0.25 megahertz. Entonces, si yo conozco FB, ¿cómo puedo relacionar FB con el ancho de banda que yo necesito? ¿Te acuerdas que hay una ecuación general para representar el ancho de banda en función de FB? Sí, era lo que estoy buscando. Que no me acuerdo bien cómo era. Te voy a dar un tip. ¿En qué país vivimos? En México. En México. ¿Cuántas Marías conoces en México? Muchas. Muchas personas se llaman Marías, ¿no? Entonces, en modulación, ¿tú crees que podríamos estar exentos de una María? No. No. Entonces, ¿qué técnica relaciona el ancho de banda con la FB? Hay una codificación que lleva ese nombre. Ajá, es la codificación de M-área, ¿no? Es la de M-área. ajá, Ajá. FB, FA igual Ajá. a FB sobre 2. No. No, perdón, la M-área es ancho de banda igual a FB sobre logaritmo de 2 de de 2 de M. Exactamente, ¿sí, no? Entonces, ahí Sí. ya tengo ya conozco FB ahorita, perdón, sí, FB ya lo conozco, sé que es 1 megabit por segundo, ¿sí? Entonces,
sé que necesito, sé que necesito un ancho de banda de 0.25 megabits por segundo. ¿Qué me falta encontrar en esa ecuación? La M. La M. Y la M corresponde a alguna técnica de modulación. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Entonces, ¿cuánto debería valer M para que yo obtenga un ancho de banda de 0.25 megahertz? Pues tendría que valer 16. Tendría que valer 16, exactamente. ¿Sí? Que sería la Entonces, Q. No, la 16. Ajá, sí, 10. ajá, sí. ¿Cuál? 16 QM, ¿no? 16 QAM o ¿cuál otra? 16 PSK. 16 PSK, exactamente. Bueno, entonces nos quedamos hasta aquí. Y muy bien, Ana, te felicito. Vamos bien hasta aquí, nos quedamos aquí para que la podamos analizar más a detalle la siguiente clase. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, muchachos? No, profe. ¿No? Todo Muy bien. bien. Entonces, realmente me da mucho gusto, muchachos, el ver que sí ha quedado claro estos temas que hemos analizado. Prácticamente con este tema nosotros terminamos. Entonces yo creo que nada más vamos a invertir la siguiente clase y ya nos estaremos despidiendo. Pero bueno, nos vemos entonces el día de mañana, ¿verdad? Mañana. Ujú. Sí. Mañana. Ok, entonces, pues cuídense mucho, muchachos. Mañana nos estamos conectando. Gracias. Hasta luego, profesora, gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchachos, que estén muy bien. Gracias. Cuídense.